todo caso, la hidráulica de canales, fíjense, en este caso, el flujo se desarrolla dentro de una tubería. Tubería que está sometida a una presión muy alta que ejerce el fluido dentro de esta, ¿no? El fluido entonces ejerce una presión alta sobre las paredes de la tubería, ¿ya? Así, en esas condiciones, entonces se desarrolla el flujo de fluidos a presión, ¿no? Flujo de fluidos a presión. Entonces, esta es la característica principal de que el flujo se desarrolla dentro de una tubería y el fluido llena completamente la tubería y aún más ejerce una presión, una determinada presión sobre las paredes de la tubería, ¿no? Entonces, en esas condiciones es como se desarrolla este tipo de flujo. Bien, y ahora vamos a analizar algunos elementos muy importantes para el estudio de este tipo de flujo. En primer lugar, vamos a ver lo que es el flujo permanente y uniforme. En el flujo permanente y uniforme, en tuberías, en flujo en conductos cesados, como dice, el caudal es constante en el tiempo y en el espacio. El caudal no cambia. ¿Ya? Es constante, eso tómenlo muy en cuenta, en el tiempo y en el espacio. Perdón.
Mil disculpas por la interrupción, mis estimados jóvenes y señoritas. Bien, entonces les decía que vamos a estudiar ahora el flujo permanente y uniforme en tuberías. Y para ello, entonces, indicarles que el caudal se mantiene constante tanto en el tiempo como en el espacio. La densidad del fluido también es constante en el tiempo y en el espacio. Y otro aspecto muy importante, Z sub I es constante en el tiempo. ¿Qué es Z sub I? Z sub I es la cota de los puntos que vamos a considerar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, esta es una tubería, este es el eje de la tubería y Z sub 1 es la elevación de este punto con respecto a este nivel de referencia. Entonces, Z sub 1 se mantiene constante en el tiempo, les decía, ¿no? Lo mismo que Z sub 2, también se mantiene constante en el tiempo. Entonces, estamos hablando de lo que es un flujo permanente y uniforme, ¿ya? Bien, y a continuación voy a mostrarles las ecuaciones que gobiernan este tipo de flujo. Y en primer lugar está la ecuación que ya conocemos, la famosa ecuación de continuidad, ¿no? Que dice entonces que el caudal es igual a área por velocidad. Y de ahí se desprende, ¿no?, que la velocidad es igual a caudal sobre área. Y para generalizar decimos caudal igual a área 1 por velocidad 1, igual área 2 por velocidad 2, etcétera, etcétera, igual constante. Y ahí tenemos en la figura esta, por ejemplo, el caudal es constante. El caudal igual a área 1 por velocidad 1. Caudal igual a área 2 por velocidad 2. Y así sucesivamente, ¿no? Nos estamos refiriendo así. Entonces, por eso, acá esta figura muestra una tubería algo especial, ¿no? Una tubería en la cual se muestra que el diámetro va disminuyendo a lo largo de la tubería. Bueno, esto es solamente una idealización, digamos, ¿no? En tal caso, en la práctica no se tiene estos casos. Esto es solamente para generalizar, ¿no?, el uso de las ecuaciones, como estamos haciendo referencia aquí a la ecuación de continuidad, ¿ya? Simplemente para mostrar eso. Bien, entonces, habiendo despejado la velocidad de la ecuación de continuidad, decimos que la velocidad en el punto I es igual al caudal dividido entre el área A sub I, área transversal de la tubería en ese punto. Y todos sabemos que el área, ¿no?, de la sección circular es igual a pi por d sub I al cuadrado cuartos. ¿No es verdad? Así. Bien, entonces esta es la ecuación de continuidad que se utiliza muchísimo en la hidráulica de las tuberías. Y a continuación, pues tenemos la ecuación de la energía, como no podía faltar, ¿no es verdad? Entonces, aquí se expresa la energía total, que es igual a la suma de sus tres componentes, es decir, la energía potencial más la energía de presión y más la energía cinética o altura de velocidad, ¿no? Esos son los tres componentes de la energía. Todos estos elementos están expresados en metros, ¿no? Así la energía total está en metros también, ¿ya? Así, entonces, Z, energía potencial, en metros, P sobre gamma, energía de presión, en metros, B cuadrado sobre 2G, la energía cinética, en metros, ¿no? Bien. Y ahora vamos a hablar de los componentes de la energía en términos de altura. Que Z habíamos indicado que es la energía potencial. Pero
esta energía llamada potencia, en realidad, ¿qué es? Es la altura geodésica en metros sobre el nivel del mar. Altura geodésica, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura, Z sub 1 es la altura del punto 1, que sería este punto 1, con respecto al nivel de referencia, ¿no? Con respecto a este nivel de referencia. Esta es la altura geodésica y puede estar en metros sobre el nivel del mar, ¿no? Si este fuese el nivel del mar, entonces Z1 sería la cota de ese punto, ¿no es verdad? Lo propio sucede con Z sub 2, ¿no? Es la altura geodésica del punto 2. Bien, entonces en términos de altura, Z viene a ser la altura geodésica, ¿no? Lo que lo habíamos llamado acá como energía potencial. P sobre gamma se denomina altura de presión. Altura de presión. En el gráfico está como Y, ¿ya? Está como Y, ¿ya? Pero no confundan, no puse acá igual a Y porque me van a confundir con tirante, y no es verdad eso. No es tirante. P sobre gamma, altura de presión, solamente. B cuadrado sobre 2G se denomina altura de velocidad. Ya, así se denominan estos términos. Z, altura geodésica. P sobre gamma, altura de presión. B cuadrado sobre 2G, altura de velocidad. Y están en metros todos. Y luego un término que lo vamos a explicar en otra clase, es la llamada pérdida de carga, que está dado también en metros. Bien, y ahora la suma de Z más P sobre gamma se denomina altura piezométrica, ¿no? Z más P sobre gamma, esas dos alturas. Ahí en la figura tenemos Z1 más P sub 1 sobre gamma sería esta altura. Esto es P sub 1 sobre gamma. Entonces, toda esta altura, hasta ahí, es la altura piezométrica en el punto 1. Altura piezométrica en el punto 1. ¿De acuerdo? Y ahora, Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma se denomina altura piezométrica en el punto 2. Altura piezométrica. Entonces, fíjense, si trazamos una línea que una las alturas piezométricas, ¿no? Aquí esta línea, que une las alturas piezométricas del punto 1, del punto 2, del punto 3, del punto 4, etc. Esa línea se denomina línea piezométrica. ¿Ya? Así denominamos a esa línea piezométrica. Bien, ya seguimos con las definiciones acá. H es igual, dice, a Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2E. Esto ya lo hemos visto acá. Estos son los mismos términos. Aquí lo hemos llamado energía total. Pero acá lo estamos llamando, como estamos hablando en términos de altura, lo llamamos altura total de energía. ¿Ya? Es la altura total de energía y está dada en metros. Entonces, por ejemplo, acá en la figura, la altura total de energía del punto 1 sería Z1 más P sub 1 sobre gamma más B sub 1 cuadrado sobre 2E. Esa es la altura total de energía en el punto 1, toda esta altura. La altura total de energía en el punto 2 sería Z2, P sub 2 sobre gamma, hasta ahí, más B sub 2 al cuadrado sobre 2G, hasta aquí. Esta es la altura total de energía en el punto 2. Y ahora, si trazamos una línea que una las alturas totales de energía, ¿no? Ahí tenemos esta línea.
Esa línea recibe el nombre de línea de energía, precisamente. ¿Ya? Línea de energía. Esta es la línea piezométrica o línea de gradiente hidráulico también, así se denomina. Línea de gradiente hidráulico o línea piezométrica. ¿Ya? Entonces, esos son los términos que vamos a manejar acá en la hidráulica de las tuberías. ¿Ya? La hidráulica de las tuberías. ¿Está claro? Esos son los términos. Bien, y ahora, aplicando la ecuación de la energía y aplicando ese principio, el principio de conservación de la energía, que ustedes muy bien lo conocen, escribimos el famoso teorema de Bernoulli, ¿no es cierto? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, aquí estamos escribiendo el famoso teorema de Bernoulli. La energía en la sección 1 menos la pérdida de carga igual a la energía en la sección 2. O la energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2 más la pérdida de carga, ¿no? Más la pérdida de carga. Así podemos verlo gráficamente, esa expresión del teorema de Bernoulli. Entonces sabemos que esta es la energía en la sección 1. Y esta es la energía en la sección 2. Dice el teorema entonces, energía en la sección 1 igual a la energía en la sección 2 más la pérdida de carga. Más la pérdida de carga. Ya, esta es una línea horizontal, este es un plano horizontal, paralelo a este plano. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, así expresamos la ecuación de la energía. ¿Está claro, no? Jóvenes, señoritas, estoy haciéndoles recuerdo de un tema que ustedes ya lo conocen. Esto no es ninguna novedad para ustedes. Lo han estudiado en Física 2, lo han estudiado en Hidráulica 1, ¿no? Recientemente, el anterior semestre, y ahora entonces estamos haciendo un repaso de lo que ustedes ya conocen. Bien. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, ahí está el teorema de Bernoulli. Entonces, energía en la sección 1 menos la pérdida de carga igual a la energía en la sección 2. Y lo escribimos así con todos sus elementos, con los tres componentes. Energía en la sección 1, todo esto, menos la pérdida de carga igual a la energía en la sección 2. Entonces, el teorema de Bernoulli se aplica siempre a dos puntos del fluido, ¿no? Estos puntos tienen que ser elegidos de forma conveniente en todo caso, ¿ya? Y a continuación les voy a mostrar, digamos, un ejemplo, ¿ya? Acerca de esto. Bien, antes de ello, entonces, hablemos acerca de la presión. En esta ecuación está por ejemplo, el término presión entre gamma, ¿no? En la hidrostática, ustedes estudiaron que hay tres tipos de presiones, denominadas así, presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Y la relación entre estas es la siguiente, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿No es verdad? Esa es la presión absoluta. Entonces, de acá despejamos la presión manométrica y es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Cuál de estas tres presiones creen ustedes que interviene en estas ecuaciones, en la ecuación de la energía en general? ¿Cuál de las tres presiones? ¿Aló?
Bueno, es la presión manométrica. La presión manométrica es la que interviene en esta ecuación, en esta expresión. ¿Ya? Entonces aquí nos referimos a la presión manométrica. Ahí está. Bien. Y aquí yo les voy a presentar un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Fíjense, un sistema. Dos depósitos, un depósito A y un depósito B, llamémosle así, unidos por una tubería ahí, conectados mediante una tubería. Y se desarrolla el flujo. Digamos, se trata de agua, el agua sale del depósito A y fluye a lo largo de la tubería y llega al depósito B. ¿No? Bien, entre algunos elementos que podemos ver acá, un plano de referencia a partir del cual se miden las alturas geodésicas. El nivel del agua acá es Z sub A. Ahí está, ese es el nivel de aguas. Z sub A. Es esta altura. En el punto B, o en la superficie del otro depósito, el nivel del agua, por ejemplo, es Z sub B. Z sub B. Bien. Queremos analizar el flujo en este sistema. Entonces, vamos a escribir el teorema de Bernoulli. Y como les dije, necesitamos dos puntos para escribir el teorema de Bernoulli. Y los puntos son A y B. Punto A y punto B. En este caso, fíjense, estos puntos están en la interfase líquido-aire. Líquido-aire. Están en la superficie. En la superficie. ¿No? Bien. Vamos a hacer un análisis interesante acerca de las características que tienen estos puntos. Bien, entonces, datos, dice, los datos son ZA, ZB y Q. Ya, para este problema. Conocemos ZA, ZB y el caudal que fluye a lo largo de la tubería. Bien, vamos a escribir el teorema de Bernoulli entre los puntos A y B. Y ahí está energía en A menos la pérdida de carga igual a la energía en B. Y ahí está el teorema de Bernoulli, estimados jóvenes y señoritas. Teorema de Bernoulli entre los dos puntos. ZA, P sub A sobre gamma, más B sub A al cuadrado entre 2G, menos la pérdida de carga igual a Z sub B más P sub B sobre gamma, más B sub B al cuadrado sobre 2G. Bien, ahora tenemos que analizar estos términos. Aquí ZA y ZB conocemos porque esos son los datos. P sub A, B sub A, P sub B no conocemos. Y tampoco la pérdida de carga. Y entonces ahora sí nos toca analizar. Ya, pensar un poco. Bien. El punto A es este y el punto B. El punto A, si este punto se mueve, tendrá una velocidad hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo, jóvenes? Si es que se mueve, el punto A tendría una velocidad hacia abajo. Y el punto B, en cambio, tendría un vector velocidad con el sentido hacia arriba. ¿Por qué razón, jóvenes? Hacia abajo acá y hacia arriba en otro lado. En el punto A, porque el agua se está descargando, entonces disminuye su volumen, y en el B porque aumenta, entonces se eleva. Muy bien. El depósito A se está vaciando. En cambio, el depósito B se está llenando. ¿No es verdad? Bien, esa es la situación real. ¿No les parece? Esa es la situación real. De que el depósito A se estaría vaciando y el depósito B se estaría llenando. Pero, aquí viene el pero,
¿Qué ocurre con el valor de ZA y ZB? ZA es el nivel del agua, es decir, es esta distancia. Y ZB es esta distancia. El tipo de flujo que nosotros estamos estudiando es este tipo de flujo, permanente y uniforme. ¿Qué nos dice acerca de los Z sub I? ¿Qué nos dice? Que son constantes. Ahí dice, pues, ahí solo tienen que leer esto, que son constantes en el tiempo. Constantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir que sean constantes en el tiempo? ¿Qué significaría acá? Que Z sub A no cambia, se mantiene con ese valor. Z sub B tampoco cambia, se mantiene con ese valor. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos para B sub A y B sub B? ¿Cuál es la conclusión? Si ZA no cambia, B sub A cero, pues. ZB no cambia. Entonces, ZB no cambia. Por lo tanto, la velocidad en B es cero también. ¿Está claro ahora? Este es el principio del flujo permanente y uniforme. Permanente porque esto permanece constante en el tiempo. A eso se refiere. Bien, ya tenemos entonces esa condición. B sub A 0, B sub B 0. Ahora nos vamos a analizar las presiones. Yo les había hablado acerca de la presión, aquí estas. Hemos tomado estos puntos, el punto en la superficie, como les decía. Bien, supongamos que tenemos este punto aquí X. El punto aquí en X. Está a una profundidad H con respecto a la superficie del fluido. ¿A qué será igual la presión absoluta en el punto? La presión atmosférica más la manométrica. La presión absoluta será igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión hidrostática? Gamma por H. Gamma por H es la presión hidrostática, más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta en este punto. Bien, está claro, ¿no? Ahora, si el punto lo llevamos acá a la superficie, H es 0. Por lo tanto, la presión absoluta acá en la superficie será gamma por 0 más la presión atmosférica, igual a la presión atmosférica. ¿Está claro? La presión absoluta aquí en la superficie es igual gamma multiplicado por 0. ¿Por qué? Porque H es 0 más la presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica que actúa ahí, ¿no? Por lo tanto, presión absoluta en S igual a presión atmosférica. Bien, y ahora de la definición anterior que hemos visto, presión manométrica, ¿qué es igual? Es igual a presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Entonces ahí tenemos presión atmosférica menos presión atmosférica igual 0. Es decir, la presión manométrica en la superficie de un fluido, ¿no?, estático, ahí la presión, por supuesto, es 0. Presión manométrica 0. ¿Ya? Entonces, de ahí concluimos que la presión en A es 0. Presión en B, 0 también. Está claro, ¿no? Y ahí, entonces,
habiendo escrito la ecuación es el teorema de Bernoulli para A y B, entre A y B, es esto. Llegamos a la conclusión de que P sub A sobre gamma es 0, B sub A al cuadrado sobre 2G es 0, P sub B sobre gamma es 0, B sub B al cuadrado sobre 2G es 0. Y de ahí obtenemos entonces que la presión, ahí está, todo 0, y la ecuación entonces se reduce a ZA menos la pérdida de carga igual a ZB. Es decir, la pérdida de carga es igual a ZA menos ZB. ¿No? Estos eran los datos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ZA y ZB. Y también el caudal. Bueno, hasta ahí el análisis entonces. Hasta ahí el análisis. El problema lo resolveremos completamente cuando estudiemos lo que es la pérdida de carga. Ya, por ahí lo dejamos en suspenso. Porque la pérdida de carga dependerá del caudal y de muchos otros factores, ¿ya? Lo dejamos en suspenso. Bien, y ahora si analizamos este sistema, fíjense, un solo depósito, la tubería, y el flujo sale al aire. Entonces, si escribimos el teorema de Bernoulli entre el punto A y elegimos este como punto B, justo a la salida del fluido, a la salida de la tubería, entonces vamos a tener lo siguiente. A la salida de la tubería, es decir, cuando el fluido está en contacto con el aire, la presión manométrica es igual a la presión, es decir, la presión manométrica es 0. La presión manométrica es 0. Pero la velocidad del flujo ya no es 0. Aquí la velocidad del flujo es igual a caudal dividido entre área. Es decir, la velocidad acá del flujo es igual a la velocidad del fluido en la tubería. ¿No? A ese sería. Así se expresaría. Entonces, si escribimos el teorema de Bernoulli entre A y B, este término es 0, este término es 0, este término es 0, pero este término ya no es 0. B cuadrado sobre 2G no es 0. Y por lo tanto, para ese sistema, la ecuación quedaría así. Pérdida de carga igual a ZA menos ZB menos B cuadrado sobre 2G. Donde B es la velocidad del fluido en la tubería y es caudal dividido entre área. Y el área pi por diámetro cuadrado cuartos. Ya saben. ¿No? Bien, entonces, mis estimados jóvenes señoritas, eso era para hacerles un poquito, mostrarles, en primer lugar, los términos que vamos a utilizar en el desarrollo de este tema. Y además hemos aprovechado para mostrarles cómo se aplica el teorema de Bernoulli en el flujo de fluidos en tuberías, ¿no? Con estos dos ejemplos muy sencillos, pero realmente son valiosos porque esto les va a servir mucho cuando analicen, cuando quieran resolver los problemas que están en el libro de Shaw. Y a propósito del libro de Shaw, ustedes tienen que estudiar, o más bien tratar de resolver los problemas que están en el capítulo 7. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para mostrarles el libro. A ver, nuestro libro, este es el libro. Ahí tenemos nuestro libro de Shaw.
¿No? Y ahí, como les decía, en el capítulo 7 van a ver problemas muy sencillos donde van a poder aplicar el teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad. ¿Ya? Teorema de Bernoulli y ecuación de continuidad. Por si acaso, en el libro de Shaun, estimados jóvenes y señoritas, los capítulos 7, 8 y 9 están dedicados al estudio de la hidráulica de tuberías. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, fíjense este problemita. Les aconsejo que a partir de acá, del 7.22, de aquí para adelante, vean los problemas, porque estos están relacionados con la hidráulica de tuberías, ¿ya? De acá, del 7.22 para adelante, ¿ya? Entonces, de acá para adelante, estudien, a ver, resuelvan los problemas. Aquí, por ejemplo, esto es muy sencillo, fíjense, en la figura están circulando 0,37 metros cúbicos por segundo de agua, de A a B, existiendo en A una altura de presión de 6,6 metros. Ya saben lo que es altura de presión, P sub A sobre gamma. Suponiendo que no existen pérdidas de energía entre A y B, o sea, no hay pérdida de carga, eso quiere decir, determinar la altura de presión en B. Ya saben, ya les he explicado qué es altura de presión. Y dibujar la línea de alturas totales todavía, ¿no? La línea de alturas totales, o sea, de energía total. Ahí está. Es un problemita muy bonito que ilustra cómo se aplica el teorema de Bernoulli, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a partir de acá ustedes van a ir resolviendo uno a uno los problemas con las ecuaciones que les he mostrado. Nada más, y aplicando esos criterios del teorema de Bernoulli. Escribir el teorema de Bernoulli entre dos puntos. Elegir los puntos en forma adecuada. ¿No? Elegir los puntos en forma adecuada. Ahí ustedes tienen la receta aquí en el libro, en el capítulo 7. ¿Ya? Entonces, yo les pido que repasen este tema, porque este es un tema que ya lo han visto ustedes en Hidráulica 1. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a estudiar el teorema de Bernoulli en su forma completa, ¿ya? Donde intervienen ya bombas y turbinas. Vamos a estudiar el teorema de Bernoulli en su forma completa, donde intervienen bombas, turbinas, y a continuación ya vamos a estudiar también lo que son las pérdidas de carga. ¿Ya? Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, ahí tienen una tarea muy bonita a desarrollar. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Aló? ¿Tienen alguna duda o pregunta, estimados jóvenes, señoritas? No, ingeniero, solo no, se refiere a que practiquemos todos esos temas, esas unidades, ¿no? La unidad 7. Ya. Solo la unidad 7, con lo que hemos repasado el día de hoy. Y es decir, parcialmente la unidad 7. Y lo que veamos ya en la próxima clase, ahí sí vamos a completar ya. ¿Ya? Ya van a poder analizar problemas donde intervienen ya bombas y también turbinas. Vamos a poder aplicar el teorema de Bernoulli a sistemas donde se tengan bombas y turbinas. ¿Está claro? Y también vamos a ver ya las pérdidas de carga, por lo menos inicialmente, ¿no? Ya van a tener entonces una idea completa acerca del teorema de Bernoulli en su forma completa ya. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. No sé, ¿tienen alguna otra duda o pregunta?
Nada, bueno, entonces finalizamos nuestra clase, ¿ya? Que pasen buenas noches. Igualmente, ingeniero. Buenas noches. Luego, Hasta luego, jóvenes señoritas. Ya tienen material para trabajar, ¿ya? Vayan a estudiar, estudien, por favor. Ok.